Bienvenidos. Hoy desarrollaremos dos temáticas importantes dentro del libro tercero del Código Civil Boliviano, correspondiente a la materia de Derecho Civil 3 obligaciones, como son las fuentes de las obligaciones y de los efectos de las obligaciones. Lecciones muy importantes, desarrollados por los integrantes Uscamaita David Gustavo, Agrada Baez Claret, Colque Chapi Araceli, Colque Paredes René, Colque Paredes Constantino, Poma Maita Felipa Roxana, Terán Ramírez Fidel Mauricio y Valencia Mamani Verónica. Direccionados por la doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella, del paralelo A, cuarto semestre, de la Universidad Tecnológica Boliviana, sede Los Andes. Y empezamos contigo, compañera. Hola, mi nombre es Roxana Poma, de la carrera de Derecho de la UTB. Hoy hablaremos del tema fuentes de las obligaciones. Partimos diciendo, ¿qué son las fuentes de las obligaciones? Es el antecedente lógico, el cual debe vincularse el deber de prestación. Son los hechos que dan nacimiento a las obligaciones. Pasamos a los antecedentes históricos. En la civilización romana, la fuente básica de los primeros tiempos estaba constituido por el maleficio, conforme a una ley histórico-jurídico muy generalizado en los tiempos primitivos. Por otro lado, la fuente contractual aún no tenía significación en ese entonces. Posteriormente, se habló de la ampliación del ordenamiento jurídico, dando paso al contrato juntamente con el maleficio, entre otros. Gallo, quien fue un jurista romano de mediados del siglo II, que nos indica en sus instituciones el contrato y el delito. Nos dice, ¿no, Gallo? Una persona es deudora de otra o porque así lo ha convenido de común acuerdo o porque la primera ha realizado contra la segunda un acto ilícito que debe ser reparado. Así también encontramos las institutas de Justiniano que nos habla que añaden como fuentes a otros elementos como el quasi ex contratum y el quasi ex maleficio. La primera marca una fuente semejante del contrato y la segunda una semejante a los delitos. Continuando con el tema, hablamos de las fuentes tradicionales, las cuales tenemos el contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y la ley. Hablamos del contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que tiene como fin el crear, modificar o extinguir las obligaciones de carácter patrimonial. El cuasicontrato son actos realizados en beneficio de un tercero. Es un acto voluntario lícito que produce efectos semejantes a los contratos, sin existir acuerdo de voluntades. El delito. El delito es una acción o conducta típicamente dañosa, intencional o con dolo, legalmente tipificada y punible. El cuasidelito es la acción o conducta culposa, sin intencionalidad y que no causa perjuicio alguno. La ley es una fuente autónoma que erige a un hecho como jurígeno. Ahora hablamos de la clasificación según el Código Civil Boliviano. Tenemos, por ejemplo, las obligaciones voluntarias y las obligaciones legales. Las obligaciones voluntarias las podemos encontrar, por ejemplo, en la segunda parte de dicho código. Podemos encontrar las fuentes de las obligaciones en el título 1 de los contratos en general. En el artículo 450, que nos habla de nociones, nos dice, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Por ejemplo, también tenemos el artículo 956, en la cual nos habla de la promesa de pago y reconocimiento de deuda.
Por ejemplo, tenemos en las obligaciones legales el artículo 961, el cual nos habla del enriquecimiento ilícito. En el artículo 963 podemos encontrar el pago de lo indebido. Y por último ejemplo tenemos en el artículo 1112 del testamento en general. Con todos estos ejemplos concluimos el tema fuente de las obligaciones. Gracias. Gracias, Roxana. A continuación desarrollaremos la segunda temática referida a los efectos de las obligaciones. Para esto damos paso a nuestra compañera Verónica. Muchas gracias, Mauricio. Es necesario mencionar que la fuente de inspiración de nuestro Código Civil boliviano es el Código Civil italiano del año 1942. Asimismo, debemos mencionar que antes se analizaban y estudiaban a las obligaciones desde el punto de vista del incumplimiento, es decir, donde el acreedor optaba normas coercitivas para que el deudor cumpla su obligación. Ahora, con el Código actual boliviano, Código Civil boliviano, se la analiza a la obligación desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del cumplimiento y del incumplimiento. Del cumplimiento, en donde consiste el mutuo acuerdo del acreedor y el deudor. Esto descrito en el contrato o el convenio que ambos suscriben. Desde el punto de vista del incumplimiento, como se dijo, son opciones que el acreedor lo toma de manera que opta por normas coercitivas o la presión para que se ejecute la obligación. El pago. Podemos definir que el pago es un acto jurídico consensual que consiste en dar, hacer o no hacer. También podemos decir que el pago es actuar conforme a lo debido. Asimismo, según Jacques Dupichot, nos indica que el pago es una convención por la cual el deudor, llamado solvens, ejecuta una prestación debida de cualquier naturaleza, mientras el acreedor, llamado accipiens, recibe esta última. Podemos decir que el pago es el cumplimiento efectivo de una obligación. Nuestro Código Civil boliviano, en el artículo 291, nos indica que el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Naturaleza jurídica del pago. Es importante determinar mediante generalidades, expresar que el pago cobra sentido a efecto de responder diversas interrogantes. Así se cuestiona si el pago requiere, para ser tal, un animus prestandi, que como correlativo del animus solvendi, es decir, intención de cancelar o cumplir la obligación. También se pregunta si el pago requiere capacidad negociar en el acreedor y el deudor. En su caso, si el pago requiere la cooperación del acreedor para tal efecto. No es propósito incidir en las numerosas teorías que sobre el pago existen, ya que ellas, con matices más o matices menos, se circunscriben a un análisis estructural del mismo. Consideramos que el concepto del pago debe ser analizado objetivamente en toda su magnitud y en toda su trascendencia como la realización del contenido de la obligación. A partir de este principio, carece de relevancia discutir si este contenido se realiza a través de un acto jurídico o un hecho jurídico. Entre los requisitos del pago es importante determinar los elementos esenciales del pago, referidos a la manifestación de voluntad de quien lo hace y el objeto física y jurídicamente posible de la prestación que se paga, que puede consistir en un dar
un hacer o un no hacer, en términos del artículo 291 del Código Civil Boliviano. Entre los elementos de validez del pago, la capacidad de las partes, la ausencia de vicios en la voluntad de las mismas y la licitud de la prestación o de la abstención que se realice, respecto de la capacidad de ejercicio en general. De lo contrario, el pago hecho a un acreedor incapaz no libera al deudor, a menos que se haya redundado en su beneficio, de acuerdo al artículo 299 del Código Civil Boliviano. Entre los elementos específicos del pago tenemos la existencia de una deuda. Es importante determinar esto porque todo pago supone una deuda. Este principio axiomático se desprende de la definición contenida en el artículo 291 del Código Civil. Lógicamente que para que exista un pago debe haber una cosa, cantidad o servicio adeudado. Entre los elementos que intervienen en esta relación jurídica podemos mencionar la intervención de un solvens, ya que el pago puede ser ejecutada por el deudor o por un tercero. De aquí la necesidad de emplear términos genéricos de solvens para comprender a todos los sujetos que jurídicamente pueden hacer el pago en términos permitidos, de acuerdo al artículo 295. Es importante también mencionar la existencia del accipiens, aun cuando normalmente el pago debe hacerse al acreedor o a su representante legítimo, puede efectuarse por un tercero, y así si hubiere sido estipulado o consentido por aquel, o bien cuando se realice de buena fe con el que estuviese en posesión del crédito. Así lo permiten los artículos 297 y 298 del Código Civil del Pago. Para finalizar los elementos específicos del pago, es importante definir el principio de exactitud en el pago. El pago debe ser exacto en cuanto al tiempo, lugar, modo y substancia, conforme al principio consagrado en el artículo 291 de nuestro Código Civil. De los sujetos del cumplimiento. Nuestra normativa en el artículo 295 nos indica que la obligación puede satisfacerse por toda persona que tenga o no el interés en el cumplimiento. Si el pago se hace por un representante del deudor, se aplicará las reglas del mandato, esto estipulados en el artículo 804 al 833 del Código Civil Boliviano. Si el pago hubiera realizado un tercero interesado en cumplir la deuda, se aplicará la subrogación legal. Esto está estipulado en el artículo 324 de nuestro Código Civil, en donde el acreedor pagado por un tercero puede subrogar a éste en sus derechos y garantías. La subrogación debe ser expresa y hacerse al mismo tiempo que el pago. También existen casos en que la ley acepta validez de un pago hecho a un tercero. Tal es la hipótesis, que ante el pago hecho al acreedor aparente, libera al deudor que ha actuado de buena fe. Pago al acreedor aparente que entró en posesión de una herencia, un ejemplo, y después la pierde por incapacidad sobreviniente. Sin embargo, el acreedor aparente tiene la obligación de restituir lo cobrado frente al verdadero acreedor. Esto también está sustentado bajo el artículo 963 de nuestro Código Civil Boliviano. Respecto a la diligencia en el cumplimiento del pago, podemos mencionar que la obligación debe cumplirse con la diligencia propia del buen padre de familia. Ese principio es referido a que el deudor debe tener los cuidados y la debida cautela que le permitan estar en condiciones de poder cumplir la prestación debida. Debe añadirse que además de la diligencia media, el deudor debe observar el principio de buena fe. La noción del buen padre de familia tiene su origen romanístico, bonus pater familias. Asume el significado del ciudadano que tiene presentes los propios compromisos y que es consciente de las responsabilidades.
referido en el artículo 302, parágrafo primero del Código Civil, que consagra este principio y expresa: en el cumplimiento de la obligación, el deudor debe emplear la diligencia de un buen padre de familia. En cambio, en las obligaciones inherentes al ejercicio de una actividad profesional, es importante determinar que la diligencia en el cumplimiento debe valorarse en relación a la naturaleza de la actividad ejercida. Por ejemplo, si se trata de valorar el cumplimiento de un profesional médico, se tendrá que tomar en consideración el nivel cultural del mismo, que no es el mismo de un ciudadano común, lo que implica un mayor grado de responsabilidad, lo cual está determinado en el artículo 302, parágrafo segundo de nuestro Código Civil boliviano. Respecto al objeto del cumplimiento, podemos mencionar que es la exacta realización de la prestación o conducta jurídica a la cual el deudor está obligado en las obligaciones de dar o hacer. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir una cosa distinta de la convenida. Solo la identidad de la prestación libera al deudor. Podemos mencionar que si existe una deuda de unos $10,000, pues se debe de saldar esa deuda en moneda de curso legal y equivalente a los $10,000. Caso contrario, no se libera la deuda. De los efectos liberatorios. El cumplimiento que no corresponda conforme a los términos pactados en el contrato o en el convenio no es exacto y por consiguiente no le libera al deudor, salvo que el acreedor consienta o tenga autorización del juez. El acreedor puede consentir en ceder el crédito, caso en el cual la obligación se extingue cuando el crédito haya pagado conforme a la previsión, dentro del artículo 308 del Código Civil boliviano. El deudor no se libera ofreciendo una prestación diferente a la debida, aunque ella tenga mayor valor, salvo que el acreedor lo consienta o haya una mediación judicial, conforme al artículo 309 de nuestro Código Civil. Si la prestación ha sido distinta de la pactada, se ha constituido en la transferencia de la propiedad de una cosa u otro derecho real, el deudor se hará cargo de la evicción y el saneamiento del lugar y el cumplimiento. El cumplimiento tendrá que estar expresado en el convenio o en el contrato. La obligación de entregar una cosa cierta o determinada se cumple en el lugar donde ha nacido la obligación. Si se trata de entregar una suma de dinero, se hace efectiva en el domicilio del acreedor. En otros casos, la obligación se cumple donde tiene el domicilio el deudor. Esto en los casos en el momento del vencimiento. Del tiempo. El tiempo, si no existe tiempo determinado en el contrato o en el convenio, el acreedor puede exigir inmediatamente el cumplimiento de la obligación, a no ser que el juez determine la fecha para el cumplimiento de la obligación. Gracias, Verónica. De la aplicación de los pagos. Es importante referirnos en este punto al artículo 316, modo de hacer la imputación. El deudor de muchas deudas de la misma especie frente al mismo acreedor puede declarar cuándo paga y cuáles quiere satisfacer primero. En su defecto, el pago se imputará a la deuda que esté vencida. Si hay varias deudas vencidas, a las que estén menos garantizadas, y si están igualmente garantizadas, a la más onerosa por el deudor, y si son todas onerosas, a la más antigua. En caso de ser todas las deudas iguales o en criterios expuestos no sirvan para resolver el caso, la imputación se hará proporcionalmente a todas las deudas. Y para concluir, nos referiremos de los gastos y el recibo de pago.
Acabamos de ver estos dos temas que son de vital importancia en las relaciones obligacionales entre el acreedor y el deudor. Por lo que respecto a las fuentes de las obligaciones, podemos concluir lo siguiente: que las obligaciones se generan de un hecho voluntario. También puede ser del acontecimiento de la naturaleza o de la mano del hombre. Por lo tanto, podemos decir que los hechos y actos jurídicos son los que le dan nacimiento a las obligaciones. Respecto a los efectos de las obligaciones, es importante mencionar que el pago es el cumplimiento de la obligación de forma oportuna, íntegra y exacta. Hemos podido evidenciar a través de la disertación los requisitos del pago elementales para reconocerlo como tal: la voluntad, el objeto físico y jurídicamente posible de la prestación que se paga, la capacidad de las partes, la ausencia de vicios en la voluntad de las mismas, siendo elementos específicos del pago. Hemos podido evidenciar también que es importante determinar la existencia de una deuda como elemento principal, la intervención de un solvens, la existencia de una accipiens y el principio de exactitud en el pago. Es importante concluir que el deudor debe tener la misma diligencia de un buen padre de familia. Dicho todo esto, agradecerles por su atención, asimismo agradecer a la doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella por su guía y su colaboración. Espero sea de utilidad todo lo desarrollado y hasta otra oportunidad.